Marta, una mesa muy interesante con pues, casi rockstars que vamos a tener del análisis económico, que precisamente se va a dedicar a cuál va a ser el decrecimiento económico. No el crecimiento, porque ya sabemos que la economía va a decrecer, ¿no? Sino qué tan brutal va a ser la caída. Y en esto pues, nos van a acompañar Gabriela Siller, la jefa de análisis económico de Banco Base. Va a estar Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Su colega Joel Virgen, economista en jefe para México de BNP Paribas. Y esta mesa la va a moderar nuestro editor en jefe de Forbes, Roberto Aguilar. Bueno, aquí yo creo que en estas mesas el crecimiento y los puntos del PIB y todo son los que se mide la economía. El presidente sí, sin lugar a dudas, se refiere a este modelo donde pues yo creo que los grupos vulnerables y de ayuda están teniendo ayudas directas, lo cual bueno, pues puede ayudar a los índices de felicidad, pero sí está correlacionado, y lo sabemos, con el crecimiento de la economía, el índice de la felicidad, ¿no? No vivimos de meras ideas, también nos tenemos que educar. Inclusive hay algunos indicadores más desarrollados en esto, como el de la OCDE, el de Better Life Index, o sea, un índice para una mejor vida. Y es una buena mezcla porque toman en cuenta todos esos indicadores macro que los economistas miden y que se basan en datos, pero también en otras cosas, ¿no? Los niveles de educación, el acceso de la gente a sistemas de salud, inclusive entretenimiento, ¿no? Diversión, que pues eso sí hace parte de una mezcla para un índice de la felicidad, pero bueno, esperemos que todo esto se toque en esta mesa. Muy interesante. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que nos siguen acompañando en este interesante evento, La Ruta Decisiva. Yo soy Roberto Aguilar, editor en jefe de la revista Forbes México. Me da mucho gusto presentar a nuestros panelistas del día de hoy, sin duda, algunos de los economistas más influyentes en este país. Y en primer lugar tenemos a Gabriela Siller, que ella es jefa de análisis económico del Banco Base. También está con nosotros Alonso Cervera, que es economista en jefe para la TAM de Credit Suisse. Y también tenemos a Joel Virgen, que él es el economista en jefe para México y Colombia de BNP Paribas. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación en este evento, La Ruta Decisiva. Comenzamos con un par de temas para conocer su opinión al respecto. ¿Cómo vemos las expectativas en cuanto a la recuperación? ¿Tendremos que hablar de una V, una U o quizás una L? Y si me permites, Gabriela, comenzar con tus comentarios respecto a esta expectativa, te lo voy a agradecer mucho. Claro, Roberto. Gracias por la invitación a este importante foro. Bueno, pues definitivamente que México ya venía de un severo estancamiento económico desde el 2019, entonces esto de la pandemia nos tomó en una muy mala situación económica, razón por la cual, bueno, pues esperan que este año la economía mexicana, nosotros en Banco Base tenemos una expectativa de caída alrededor de 9.5%. Y como bien mencionaste, pues todas las economías van a caer. La pregunta es, ¿qué tan rápido nos vamos a recuperar? Y precisamente pensando que ya veníamos de un severo estancamiento económico, creemos que pues a México le va a tomar, en el mejor de los escenarios, probablemente 4 años en recuperar el Producto Interno Bruto que tenía antes de esta crisis. ¿A qué se debe? Pues somos uno de los países que ha caído más, de acuerdo a datos de la caída trimestral del segundo trimestre. Está, bueno, pues en primer lugar el Reino Unido, después España, en tercer lugar México, y creemos que esto es por la falta de una política fiscal contracíclica que frenara las caídas en el PIB y que sentara las bases para una rápida recuperación económica. Y bueno, recordemos que la economía funciona mucho por confianza. Y obviamente pues se genera como un círculo vicioso cuando hay una crisis económica, se pierden empleos y entonces la gente que no ha perdido sus ingresos, como quiera ve a sus amigos, sus vecinos que pierden el empleo y esto genera miedo, genera cautela al consumidor y esto, bueno, pues provoca que se alargue todavía más la crisis. Ahorita podemos hablar de que ya se tocó fondo de la recesión, pero que no se ha terminado la crisis. Y pensando precisamente en esta cautela, uno, por parte de los consumidores y cautela también por parte de los empresarios, porque vemos que inclusive la inversión fija bruta pues ya tiene muchos meses cayendo, desde antes inclusive de la pandemia, creemos que esto se va a alargar y bueno, pues a lo mejor en el mejor de los escenarios sería 4 años para retomar el Producto Interno Bruto, por lo que no podemos hablar de una recuperación en V, sino más bien creemos una recuperación del tipo de una como que palomita. Ahora, ¿qué pasaría
si se alargan o si se generan políticas económicas que generen todavía más miedo, pues obviamente pues se alarga todavía más el proceso de recuperación. Por ahí de marzo, abril, parecía que había una competencia entre las distintas corredurías para ver quién sacaba un pronóstico más pesimista con respecto a la economía mexicana. Nosotros en Credit Suisse optamos por hacerlo cada 3 meses, revisar nuestros pronósticos cada 3 meses, y la verdad no era porque fue una competencia en sí, sino porque había demasiada incertidumbre, muy poca visibilidad sobre el tamaño cómo nos habíamos ajustado y nos habíamos ido todos a casa, las empresas se habían cerrado, era incierto el tamaño del golpe para la economía. Ahora ya hay una gran convergencia, a un consenso en que la economía probablemente caerá 10% este año, el Producto Interno Bruto en términos reales se contraerá 10% este año, y también parece haber un consenso en que la recuperación va a ser muy gradual, y coincido con Gabriela en el que si la economía rebota de a 2% por año, pues nos va a tomar 4 o 5 años regresar al nivel previo a la pandemia en términos de actividad económica. Entonces, creo que la histeria inicial de qué tan mal nos iba a ir se vivió en marzo, abril, mayo. Yo creo que en fechas recientes ya hay más serenidad, ya sabemos que va a ser un año terrible para la economía mexicana, regional, mundial, en gran parte para tratar de combatir el virus. En México no lo pudimos domar, ese es otro tema, pero sí nos va a tomar varios años regresar en el escenario central al nivel previo a la pandemia en actividad económica. Coincido totalmente. Aquí yo creo que la clave fue, el choque fue global, el choque fue cuasi simultáneo, el choque fue generalizado en prácticamente todos los componentes de la demanda y la oferta. En ese sentido, retomo la palabra incertidumbre. Teníamos muy poco marco histórico que nos pudiera dar un ancla a cómo analizar y cómo darnos una idea de la profundidad que podía tener esta crisis económica. Y obviamente esa incertidumbre se trasladaba a las herramientas de política contracíclica que se podían utilizar. Recordemos aquí, el contexto, uno, era retador. Vienes de un 2009 donde se utilizaron las herramientas fiscal y sobre todo monetaria prácticamente más allá del límite de los libros de texto. Y ese es el contexto en el que nos encontramos con una nueva crisis global, donde ya encuentra un mundo con déficits públicos amplios, algunos todavía con un patrón de crecimiento de deuda PIB creciente o que daba ciertas señales de estar siendo atemperado, estar siendo modulado, y con herramientas de política monetaria donde las tasas de interés se encontraban en niveles excepcionalmente bajos y donde todavía algunos estados de cuenta de los bancos centrales del mundo desarrollado se encontraban bastante inflados de activos gubernamentales. Entonces, en este contexto, aún así lo que vimos fueron esfuerzos fiscales de doble dígito en el mundo desarrollado, esfuerzos fiscales de 1 a 2 dígitos en el mundo emergente. Dentro de esto, la TAM, con un esfuerzo promedio fiscal, promedio del 3,5%, 4%, y un esfuerzo fiscal local de no más del 0,6%, que no llamaría contracíclico porque básicamente fue un rebalanceo del gasto, y parte de eso también fueron todos esos recursos que se desviaron para fortalecer toda la red de salud. Así que, sin duda, coincido con Gabriela, la parte crítica era ese puente de liquidez, ese puente de contrapeso que se necesitaba entre abril y junio. Familias, empresas, todas a distintos ritmos, a distintas dinámicas sectoriales. Entonces, definitivamente fue una oportunidad perdida, sobre todo porque, uno, no toda recesión es totalmente temporal. Se destruye planta productiva, se destruye capacidad de crecimiento y generación de empleo si no se atiende a tiempo. Y dos, no es transitoria en el sentido de que nos han enseñado las grandes crisis económicas en México, por ejemplo, 95, 2009, terminan con una PIB potencial o crecimiento potencial de largo plazo más erosionado. Y esa era la prioridad precisamente. Nunca es tarde para reforzar el esquema de política contracíclica, pero era crucial ese puente. Un último comentario. Es cierto que teníamos un espacio fiscal muy reducido, como lo tenían otras economías, pero aún así la oportunidad estaba en tratar de encauzar ese espacio de manera quirúrgica a los sectores de la población y productivo, pues que más lo necesitaban en ese momento. Muchas gracias, Joel.
Pues también en esta coyuntura se ha comenzado a una discusión también sobre qué tan conveniente era generar un plan antichoque y endeudar más al mundo. Esto también nos han dicho que te va a tener un costo bastante alto para la economía en su conjunto. ¿Tú cómo lo visualizas, Gabriela? ¿Cómo lo puedes explicar en este sentido? Que también hay un sobreendeudamiento a lo que estamos llegando y esto quizás podría ser en algún momento contraproducente para acelerar la recuperación económica global. Bueno, pues definitivamente que como comentaban, pues venimos de un 2009 en donde muchas economías se sobreendeudaron y todavía no se bajaba, ¿no?, a los niveles que eran óptimos. Sin embargo, lo que estamos viviendo ahorita del coronavirus, pues no tiene un precedente cercano histórico, más que si nos damos probablemente 100 años atrás. Y además está demostradísimo que la mano invisible no existe, por lo que el gobierno debe de meter la mano para poder incentivar a la economía. Recordemos que la economía pues es un flujo sincronizado y cuando se pierde esta sincronización por un choque externo como lo es el coronavirus, pues es el gobierno quien tiene que meter la mano mediante una política fiscal contracíclica. Obviamente esto pues genera un mayor endeudamiento que, como comentaba Joel, bueno, pues en el caso de México se podía haber hecho de manera quirúrgica, como probablemente redirigiendo algunos recursos de los grandes proyectos de infraestructura que ahorita se tienen pensados y a lo mejor dejarlos para después, para por el momento poder atender tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. En el caso de Estados Unidos, donde vemos que pues han implementado un gran estímulo fiscal, 17% del PIB, contemplando el aplazamiento de impuestos, pues allá la recuperación se estima que pueda durar a lo mejor 2.5, 2 años en recuperar el Producto Interno Bruto que tenían antes de la crisis. Como quiera hay mucha cautela entre los consumidores, pero precisamente es donde se espera que el gobierno ahí metiera la mano. Ahora, siendo este un año extraordinario, pues esperaba que todas las economías se endeudaran más, por lo que no sería algo extraño. La cosa también es que al ver la razón de deuda sobre PIB, hay que pensar no nada más en el momento actual, sino también en el futuro. Y entonces, aplicar una política fiscal contracíclica, si estaba bien hecha, es decir, a los sectores que se estaban viendo más seriamente afectados, a las personas más vulnerables, pues esto de alguna manera aseguraba también una recuperación más rápida y que por lo tanto esta razón de deuda sobre PIB no se quedara en niveles tan exageradamente altos por un periodo prolongado de tiempo. Bueno, desafortunadamente creo que no hay evidencia sustancial en el sentido de que los capitales que hemos recibido, la inversión de portafolio que ha sido muy abundante durante mucho tiempo, inversión de portafolio, inversión en deuda, aprovechando las tasas altas que ha pagado nuestro país, eso en realidad no se ha reflejado en un crecimiento fuerte en México. Entonces, yo creo que ahí el Banco Central está cuidando temas de posible inestabilidad financiera, premiando al inversionista extranjero para que se quede en el país, para que no venda sus posiciones de portafolio. Y bueno, el que esté invertido y que gane con poca volatilidad, pues le va a ir bien en su estado de cuenta. Sin embargo, sí creo que México paga una tasa anormalmente alta, dado el tamaño de la contracción de nuestra economía. Y otra vez, no hay evidencia que estos capitales, que a veces se les dice golondrinos, que han entrado en manada durante ya más de una década, casi 2 décadas, se hayan reflejado en un crecimiento alto para nuestro país. Entonces, hay como un desconecte entre ambos temas, el de la economía real y el de la estabilidad financiera. Y el Banco de México hoy lo que nos dice es, bueno, nuestro único objetivo es la inflación está más cerca del 4 que del 3, tengo que ser prudente, no puedo bajar demasiado y también no puedo descuidar el tema de inestabilidad. Yo creo que al Banco de México no quiere que se le culpe eventualmente de haber propiciado una depreciación del tipo de cambio, una salida masiva de capitales, por no haber pagado lo suficiente en términos de tasas. Hay al menos 3 vértices que hay que analizar en esa liga con los Estados Unidos. El primero, la liga manufacturera, ya sabemos, la sincronización de los ciclos económicos entre México y Estados Unidos no está de PIB a PIB, está de manufactura americana a manufactura local a PIB México. En ese sentido, esa relación, aunque con ciertas volatilidades, se ha mantenido robusta y evidentemente va a ser clave que se retome esa reactivación en los Estados Unidos para que jale
la activación en el caso de México. El marco del USMCA sin duda es prioritario, sin duda es importante, son las reglas del juego, está puesto ahí. A mí me preocupa el segundo vértice, que es qué tan estable es este modelo basado en la dependencia de las manufacturas. Si estamos viendo, todavía vimos en los últimos años una manufactura que se movía de bajo valor agregado a alto valor agregado, más hacia lo tecnológico. Nos enfocamos en lo automotriz, no fuimos la única economía manufacturera que tomó esa decisión. Sin embargo, ¿qué está pasando ahora en la era de la digitalización, de la cuarta revolución industrial? ¿Hacia dónde va ese modelo? ¿Es conveniente seguir? Y aquí la palabra clave sigue siendo la que ya conocemos, la oportunidad de diversificación. No solo en los destinos de nuestras dependencias económicas, sino también en las industrias en las que depositamos esas dependencias, de tal forma que tengamos un mejor perfil de rebalanceo. Y viene al caso porque si nos damos cuenta históricamente, las grandes oportunidades que ha tenido México de hacer cambios estructurales profundos, desafortunadamente han sido las grandes crisis. No solo es el mercado de los Estados Unidos, son los otros mercados que conviven con México y que compiten por anaqueles en los principales mercados globales. Aquí China es clave. Es cierto, aparentemente venía beneficiando en términos relativos la política tan proteccionista de Estados Unidos hacia China y se reflejaba en una ganancia en competitividad de las exportaciones de México y participación de mercado en los Estados Unidos. Sin embargo, sigue siendo una coyuntura. Preguntémonos, ¿qué va a pasar después de la elección de los Estados Unidos? Si la oferta demócrata llega a ganar, ¿cuál es la nueva configuración de las tensiones comerciales externas? El consenso parece guiarse hacia una distensión. ¿Esta distensión es favorable a la competitividad exportadora de México o no? Habría que preguntarnos que no todo es blanco y negro, tiene sus pros y sus contras y sus tonos de grises. Así que sin duda este tercer punto que tú mencionas es clave. Elección de Estados Unidos, no somos inelásticos a ellas y no es obvio que un resultado u otro beneficie o perjudique del todo a México. Muchas gracias, Joel. Vamos a ver un tema también que sin duda es muy interesante, si me lo permiten, los retos del presupuesto. Hoy, con una situación, una tentación de una reforma fiscal que hemos estado hablando, me gustaría conocer de Gabriela Siller, pues justamente la opinión respecto a este reto que va a resultar, esta prueba de fuego, déjame ponerle así, del presupuesto para el próximo año, considerando todas estas variables externas y también el gran peso interno que va a tomar. Bueno, pues definitivamente que sí, que va a ser un reto, sobre todo pensando en cuál será la tasa de recuperación, ¿no? ¿Cuál será el crecimiento del PIB? Como comentaban hace rato, bueno, pues hubo una gran dificultad primero para medir cuál sería la caída este año, porque todos los pronósticos económicos se utilizan pensando en el ceteris paribus de la economía, ¿no? Y ahorita, pues, ¿cuál ceteris paribus? No hay nada constante. Y hacia adelante, bueno, pues también surge la duda de cuánto va a crecer la economía mexicana, cuánto va a rebotar. Hay algunos análisis que dicen que, bueno, pues a lo mejor podemos rebotar al 3%, otros que dicen, bueno, no, seguramente vamos a seguir creciendo a tasas del 1.5%. Y de ahí surge un punto muy importante, porque son los ingresos. Y sobre ese ingreso generar un gasto, y sobre ese gasto, bueno, pues hacer un balanceo de ver dónde se va a gastar y qué opinión tendrán también las agencias calificadoras, porque ese es otro punto relevante para el caso de México, sobre todo pensando en la gran cantidad de inversión extranjera de cartera, capital golondrino, como se le dice a veces, todo ese capital golondrino que está en México y que, bueno, pues sabemos que al darse un recorte en la calificación pudiera salir todavía más rápidamente, porque ahorita están saliendo estos capitales. ¿Qué debería hacer el gobierno? Pues es bien fácil, a lo mejor pensar y decir, bueno, pues para empezar, pues hay que sentar las bases para una rápida recuperación. Lo que la teoría económica dice es proyectos de infraestructura, pero no de tan largo plazo, sino más bien de corto plazo, y viendo ahorita pues también que son las personas de menores ingresos o menores salarios, perdón, las que han perdido su empleo, pues también pensar que proyectos de infraestructura de corto plazo pudieran aplicarse y entonces esto meterlo en el presupuesto para el siguiente año, si acaso este año, pues ya no se quería aplicar una política fiscal contracíclica o ya no se quería hacer un cambio muy dramático en las finanzas públicas. Pero sí va a ser fundamental, uno, contemplar o ver qué tasa de crecimiento están asumiendo,
donde lo más prudente sería asumir una tasa de crecimiento para el siguiente año del Producto Interno Bruto probablemente del 3%, sí como un efecto rebote, pero no pensar que la economía mexicana va a rebotar mucho y que se va a recuperar rápidamente, porque eso sería un error. Al final terminaríamos con un déficit bastante grande. Y por otro lado también, bueno, pensar en cómo hacer con esos ingresos que se van a tener, cómo hacer que la economía se recupere más rápidamente. Yo en general creo que después de lo que vimos en 2020 de una austeridad férrea a la luz de la peor crisis sanitaria y económica por la que hemos vivido, pues yo creo que sería bienvenido algún grado de relajamiento por el lado fiscal el próximo año para apuntalar a empresas, para apuntalar a individuos que han perdido sus empleos, para impulsar programas de infraestructura, como menciona Gabriela. Yo creo que ya en el pecado de austeridad llevamos la penitencia este año con una caída brutal en el PIB. No estoy hablando que se puedan liberar recursos de forma infinita. Creo que se puede hablar de un relajamiento fiscal el próximo año, 2021, con la promesa de que a futuro se pueda hacer algún tipo de reforma fiscal, que se incrementen los impuestos para que lo que se gaste el próximo año sea de forma temporal y volvamos a una senda sostenible de finanzas públicas. Ese es mi deseo. Está por verse qué van a presentar en unas semanas los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo, pero yo sí creo que en cuanto a austeridad se les pasó la mano en 2020. Eso ha hecho que muchas empresas hayan cerrado de forma permanente y eso nos va a limitar el crecimiento potencial en el mediano plazo. Desaparecen empresas, desaparecen empresarios, se pierden empleos, el trabajador que era formal se vuelve informal y eso nos afecta las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo. Entiendo que en 2020 los ingresos tributarios no petroleros no hayan estado tan golpeados gracias a la mano dura de la persona responsable del SAT, que ha hecho que muchas empresas se pongan en orden y al corriente en sus cuentas. Yo no pienso que este ejercicio sea recurrente y que les puedas apretar las tuercas otra vez a las mismas empresas en 2021. Entonces, tal vez este año sí te beneficias de deudas que no te habían pagado, pero no sé si en el 2021 las puedas volver a encontrar y que en una economía que en un estado central, en un escenario base, crecerá probablemente al 2% en términos reales. Los ingresos van a estar muy acotados y la demanda por transferencias va a ser brutal, transferencias sociales y transferencias a los proyectos de infraestructura favoritos de esta administración, a ver de dónde sale el dinero. Bueno, la verdad es que aquí siempre conviene respirar, dar un paso atrás y ver los hechos. Los hechos es que fríos, que aunque tú no incrementes la deuda en términos de que salgas a emitir más de lo que tenías planeado, pues tu deuda a razón de PIB se sigue viendo alterada por dos rubros. Uno, por el costo de financiamiento ante pues simplemente la volatilidad financiera o la percepción de riesgo fiscal presente o futuro. Mismo denominador, ya lo comentaba Gabriela, entre más lento tengas un patrón de crecimiento económico, pues lo que vas a tener ahí es un escalón al alza en el ritmo de crecimiento de tu deuda a PIB. No es que se mantenga inmóvil. Esas razones se deterioran aunque tú decidas no emitir y te decidas quedar con el plan de endeudamiento que tenías para este y el siguiente año. Ese es, yo creo que un primer gran punto. Un segundo gran punto es, no estamos operando en el vacío. Alrededor del mundo, la tendencia global es un deterioro en los perfiles fiscales. Las calificadoras han venido corrigiendo desde escenarios hasta calificaciones crediticias. Dentro de 6 meses este va a ser un mundo donde la pregunta va a ser ¿cuántas economías emergentes pierden el grado de inversión o se quedan a un escalón del grado de inversión? Es un tema global. Y a México, recordemos, México es un elemento más de un portafolio diversificado de emergentes. Y en ese sentido, hay que evaluarlo no solo en términos de lo que observamos al interior, sino también cómo se está comportando con sus pares. Y en ese sentido, creo que había cierto margen para presionar relativamente la deuda. Sobre todo si optabas por un plan contracíclico que te permitiera pues recuperarte de manera más acelerada y tratar de domar, ahí sí, domar la curva de incremento de la deuda vía un crecimiento más robusto.
Entonces, ¿qué nos espera hacia adelante? No solo un México, sino un mundo con perfiles fiscales más deteriorados, donde ¿quién se va a diferenciar? Quien sea más proclive a crecer más y mejor y a sentar las bases de un crecimiento potencial más elevado y sostenible. Creo que ese es un primer gran punto. Y dos, y lo vamos a ver rápidamente, las necesidades de reformas siguen estando ahí, solo se han agravado. No es coincidencia que en el mundo hemos estado hablando de la necesidad de nuevas reformas fiscales, nuevas reformas de pensiones, y es lo que viene, es ese debate el que viene, y ya veremos las economías cómo se dividen entre aquellas que presenten más de lo mismo en términos de la base gravable no va a aumentar, simplemente voy a modificar mi régimen impositivo, y aquellas que opten por algún otro tipo de reforma precisamente que ataje y que consiga ingresos de largo plazo sostenibles. Y ahí es donde definitivamente México tiene los retos. Muchas gracias, Joel. Vamos, si me permiten ya a manera de cerrar este interesante panel y viendo también el título central de estas diferentes mesas que acompañan la ruta decisiva. Gabriela Siller, jefa de análisis económico de Banco Base, ¿cuál es el factor decisivo para la economía mexicana a manera de resumen que tú pudieras compartir con todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos? Yo creo que de lo que hemos platicado aquí se ha repetido una y otra vez las políticas económicas, ¿no? Tanto de la parte fiscal, que si la austeridad, la falta de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que ahorita algo decisivo para la economía mexicana es precisamente esta política económica, una política económica que genere más confianza, tanto en los consumidores y sobre todo en la parte de los empresarios, porque si no hay inversión, y ahorita ya hemos visto inversión fija bruta 16 meses a la baja, si no hay inversión en el corto plazo, no nada más no hay crecimiento económico, sino que en el largo plazo también se acota el crecimiento del PIB. Sin haber inversión, pues tampoco hay creación de empleo, etcétera. Entonces, me parece que ahorita lo más relevante es redireccionar esta política económica precisamente para generar una mayor confianza. Bueno, yo creo que el reto y el factor decisivo es lograr una reconciliación entre la clase empresarial y el gobierno, que pueda apuntalar la inversión física en nuestro país, local y extranjera, y esto se da a través de reglas del juego claras, respeto a estas reglas del juego, certidumbre con respecto al Estado de Derecho. Las políticas fiscales no nos van a sacar del atolladero. El tamaño del Estado es muy pequeño como proporción del PIB en la economía. Necesitamos un sector privado emocionado, que apueste por el país, y este solo se va a lograr si se pueden reconciliar los grandes empresarios con el gobierno, a mi juicio. En el caso de México, definitivamente, tenemos una gran ventaja, que el diagnóstico está más que claro y ha estado más que claro los últimos 15 años en casi cualquier rubro, en los retos fiscales, en los retos de distribución del ingreso, en los retos que tiene un esfuerzo de diversificación de inversión extranjera directa, de inversión extranjera en cartera y de comercio. En ese sentido, creo que el reto no está en el diagnóstico. Quizás tampoco está en el diseño de política porque ya están allá, los experimentos están allá afuera en materia de experimentos exitosos en materia de redistribución del ingreso, de diversificación comercial, de crecimiento acelerado, de incremento en la razón inversión pública y privada, PIB. Los experimentos están ahí y vemos ya el molde para un conjunto de políticas que podrían dirigir hacia allá. Creo que el reto está en mantener los esfuerzos, hacer que los esfuerzos sean, que no se supediten a 4, 3 o 6 años, que tengan transparencia, que tengan verificación, que tengan seguimiento y que sobre todo generen, ya lo comentaron mis dos colegas, confianza, claridad, y que para esto necesitas que las reglas del juego efectivamente sean claras y que te acoples prácticamente pues, a las nuevas vertientes globales en estos términos. Pero definitivamente los retos, la gran parte positiva de México es que los retos son transparentes. Es un tema de que olvidemos un poco los costos políticos, los intereses electorales, la vieja organización económica y todos jalemos para el mismo lado. Les agradezco mucho a los panelistas la oportunidad de compartir sus puntos de vista muy interesantes. Y bueno, pues muchas gracias. Yo soy Roberto Aguilar, editor en jefe de Forbes México. Y bueno, pues nuevamente agradecido con Gabriela Siller, jefa de análisis económico de Banco Base, Alonso Cervera, economista en jefe para la TAM de Credit Suisse, y también a Joel Virgen, economista en jefe para México
y Colombia de BNP Paribas. A todos ustedes les agradezco mucho su participación, de poder buscar esta ruta decisiva que tanto tiempo se nos ha negado por una u otra circunstancia. Muchísimas gracias a todos ustedes, les agradezco de verdad la participación en este programa.